Seguramente has escuchado a lo largo de tu vida que la bondad es un pozo sin fondo y que tu deber es entregarte hasta quedar exhausto. Te han dicho que negar tu auxilio es una mancha en tu carácter y que la virtud consiste en ser un bálsamo para cada herida que encuentres en tu camino. Pero, ¿y si te dijera que esa benevolencia ciega es en realidad un vicio disfrazado de santidad? La verdadera ética de la virtud no consiste en dar por impulso, sino en saber a quién, cuánto y cuándo otorgar nuestro bien. Existe una diferencia abismal entre la generosidad prudente y la entrega suicida. Si rescatas continuamente a alguien de las consecuencias naturales de sus actos, no estás siendo su salvador, sino el arquitecto de su ruina. Te estás interponiendo entre esa persona y la sabiduría que el mundo intenta entregarle a través del dolor. No es amor lo que te mueve en esos casos, sino una interferencia que impide el florecimiento humano. Soy Aristóteles, y hoy, desde el rigor de la lógica y la observación del carácter, vamos a diseccionar por qué ayudar a ciertas personas es, en esencia, un acto de profunda injusticia hacia ti mismo y hacia el orden natural de las cosas. Yo, Marco Aurelio, he pasado noches enteras bajo la luz de una vela, escribiendo en mi diario sobre la importancia de la fraternidad humana. Sin embargo, también he aprendido, desde el trono de un imperio en guerra, que nuestra energía no es un recurso infinito. Es un don sagrado que la razón universal nos ha prestado para cumplir con nuestro deber. Al intentar rescatar a quien ha hecho del naufragio su oficio, no solo fallas en salvarlo, sino que corres el riesgo de hundir tu propia embarcación, aquella que tiene la misión de llevarte hacia la rectitud. Soy un servidor de la comunidad, pero entiendo que la verdadera ayuda es una semilla que solo germina en tierra fértil. Lanzarla sobre la piedra es un desperdicio de vida. En este video, nos hemos propuesto entregarte un mapa, un rompecabezas de la psique humana, para que aprendas a distinguir dónde cifras tu bien. En Consejo Estoico hemos invertido horas de estudio en las fuentes clásicas para que este conocimiento no sea solo teoría, sino un remedio práctico para tu espíritu. Al final de este recorrido te espera una prueba de fuego, un desafío diseñado para que dejes de ser un espectador y te conviertas en el guardián de tu propio templo interior. Pero antes de cruzar este umbral, escribe en los comentarios: protejo mi luz. Hazlo no por nosotros, sino como un acto de asentimiento ante tu propia conciencia, una declaración de que hoy comienzas a velar por la dignidad de tu tiempo. Nos adentraremos en la naturaleza de 7 perfiles que, de no ser identificados, consumirán tu vitalidad sin dejar rastro de provecho. Aprenderás a reconocer al que utiliza tu esfuerzo como una hamaca para eludir el peso de su propia existencia y comprenderás por qué alimentar a quien no reconoce el valor del pan es un error lógico y moral. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu compasión puede ser tu mayor debilidad si carece de discernimiento? Esta es una invitación a la verdadera educación, aquella que emancipa al sabio de la tiranía de la culpa impuesta por el vulgo. Pero para entender cómo proteger tu santuario, primero debemos observar a aquel que ha renunciado a su propia facultad de caminar. Lección 1. El sedentario de la voluntad. Mira con atención a ese hombre que se queja amargamente de su sed, pero se niega a estirar el brazo para alcanzar la copa que tiene frente a él. Existe un abismo infranqueable entre el hombre que tropieza en el camino y el que decide que el suelo es un buen lugar para dormir. En mis años de mando, he visto a soldados caer por agotamiento y he sido el primero en ofrecerles mi mano para levantarlos. Eso es lo que la justicia y la bondad exigen de nosotros. Sin embargo, hay una cualidad distinta en aquel que, habiendo recibido el don de la vida y la salud, elige la inercia como su forma de gobierno. Ayudar al perezoso es como intentar llenar un cántaro roto. Por más agua que viertas, el recipiente siempre estará vacío y tú terminarás exhausto. No es tu responsabilidad cargar con quien ha decidido que su propia voluntad no vale el esfuerzo de ser ejercitada. Imagina que tienes a un amigo que constantemente se lamenta por su situación económica o su falta de propósito. Tú, movido por un deseo de ser útil, le consigues entrevistas de trabajo,
Le prestas libros que podrían abrir su entendimiento o incluso le ofreces capital que te ha costado sudor reunir. Pero él encuentra una excusa para cada oportunidad. La entrevista era muy temprano. El libro es demasiado denso. El dinero se esfumó en placeres efímeros. Al ofrecerle tu hombro de manera incondicional, solo logras que sus músculos se atrofien más. Tu ayuda se convierte en una droga que adormece su necesidad de despertar. Le estás permitiendo usar tu esfuerzo como una hamaca para eludir el peso de su propia existencia. ¿Es eso realmente un bien? No, es un impedimento para su crecimiento. La naturaleza nos ha dado a cada uno una guía interior y una fuerza para actuar. Cuando tú sustituyes la voluntad ajena con la tuya, estás robándole a esa persona la oportunidad de descubrir su propia autarquía. Piensa en esos familiares que siempre están en crisis, no por causa de la fortuna, sino por una serie de decisiones descuidadas que repiten una y otra vez. Te llaman a medianoche, te piden que intervengas, que resuelvas el desastre que ellos mismos provocaron. Y tú lo haces, creyendo que eres leal. Pero la verdadera lealtad es hacia la verdad, no hacia el vicio. Si cada vez que ellos caen, tú amortiguas el golpe, ¿cuándo sentirán el dolor necesario que precede al cambio? El dolor es, a menudo, el único maestro que el ignorante está dispuesto a escuchar. Al suavizar su caída, te conviertes en su cómplice. Por eso, el hombre prudente sabe que la mejor ayuda para el sedentario es, a veces, un silencio firme y una distancia saludable. Pero este no es el único peligro que acecha a tu grandeza de ánimo, pues hay quienes, a diferencia del perezoso, sí aceptan tu ayuda, pero lo hacen bajo una premisa mucho más oscura. Si te está gustando lo que ves, suscríbete, da like y únete a esta Academia de Almas Virtuosas. Gracias por tu apoyo. Lección 2. El espejismo de la obligación. Existe una forma particular de ceguera espiritual que no afecta a los ojos, sino al entendimiento de la justicia. Es la ceguera del desagradecido. En mi estudio sobre la ética siempre he sostenido que la gratitud es una virtud que completa el ciclo de la generosidad. Sin ella, el acto de dar queda mutilado. Hay personas que confunden el favor con el tributo. Son aquellos que asumen que tu generosidad no es un gesto de libre albedrío, sino una deuda que el destino les paga a través de ti. Para este tipo de carácter, tú no eres un ser humano con necesidades y límites, sino una fuente de recursos a la que tienen derecho por naturaleza. El alma del desagradecido es como una vasija con el fondo perforado. Nada de lo que deposites en ella será recordado como un beneficio, sino como una obligación cumplida que pronto será olvidada en busca de la siguiente entrega. Por eso, entenderás que alimentar a quien no reconoce el valor del pan es, en realidad, un acto de injusticia hacia aquellos que sí sabrían honrar tu sacrificio y hacia tu propia dignidad. Consideremos la historia de aquellos que en la antigüedad recibían el beneficio de los mecenas o de los amigos leales. Imagina a un hombre que, habiendo perdido sus tierras por mala administración, es acogido por un vecino prudente. El vecino le entrega semillas, herramientas y una parte de su propio terreno para que pueda volver a florecer. Sin embargo, al llegar la cosecha, el hombre no solo no ofrece una parte de los frutos como muestra de respeto, sino que se queja amargamente porque las herramientas no eran nuevas o porque el terreno estaba lejos de la fuente de agua. No reconoce el sudor ajeno que permitió su sustento. Ve el don como algo que se le debía por el simple hecho de existir. No. Este hombre no busca la eudaimonía, busca un siervo que sostenga su orgullo. El desagradecido no ve el sacrificio tras el gesto, sino que percibe tu bondad como una debilidad de la que tiene derecho a servirse de manera perpetua. En tu vida cotidiana, esto se manifiesta con una claridad dolorosa en las relaciones personales y profesionales. Piensa en ese colega al que siempre ayudas con sus tareas para que no pierda su empleo. O en ese familiar que siempre acude a ti por préstamos que jamás devuelve. Al principio lo haces por bondad, pero pronto notas un cambio en su actitud. Ya no hay un gracias, hay una exigencia. Si un día decides decir no, porque tu propia salud o tus finanzas así lo requieren, esa persona se ofende.
Te acusa de ser egoísta, olvida los 100 favores anteriores y se enfoca únicamente en la única vez que no pudiste servirle. Se han convencido de que tu tiempo y tu esfuerzo son de su propiedad. No permitas que tu espíritu sea esclavizado por la expectativa ajena. El uso de las representaciones nos enseña que tú no eres responsable de su decepción, sino de la rectitud de tu propia voluntad. Continuar nutriendo este espejismo de obligación solo desgasta tu capacidad de hacer el bien donde realmente importa. Pero existe un peligro aún más sutil, una trampa donde el otro no busca tu pan, sino tu reflejo para alimentar su propia sombra. Lección 3. El santuario de los espejos. Detente un momento y observa a aquel que se acerca a ti con paso humilde y palabras de admiración, pero cuyos ojos solo buscan una cosa: el reflejo de su propia importancia. En mis reflexiones íntimas, a menudo me he advertido a mí mismo sobre el peligro de la lisonja y la vanidad, pero hay un tipo de hombre que es aún más peligroso que el adulador. Es aquel que busca tu sabiduría no para transformarse, sino para usarla como un barniz que oculte las grietas de su propio orgullo. Este individuo no quiere un mentor, no quiere un guía que le señale el camino de la rectitud. Lo que busca desesperadamente es un cómplice. Desea que tu prestigio y tu buen juicio avalen sus decisiones mediocres. Quiere que tú, a quien respeta el vulgo por tu equilibrio, le digas que sus errores son en realidad virtudes incomprendidas. No te dejes engañar por su aparente búsqueda de consejo, pues su alma es un santuario de espejos, donde cualquier palabra de verdad que pronuncies será distorsionada hasta que solo sirva para alimentar su ego. Recuerdo la historia de un joven patricio o noble que acudía a los filósofos de la corte alegando una sed insaciable de conocimiento. Escuchaba las lecciones sobre la templanza y la justicia con una sonrisa de asentimiento, pero en cuanto salía de la estancia utilizaba las citas de los maestros para justificar su arrogancia frente a los esclavos y su desprecio por el deber. Si algún mentor se atrevía a señalarle que su conducta era opuesta a lo que se le enseñaba, el joven se cerraba en banda, se ofendía y acusaba al maestro de no comprender la complejidad de su posición. Su oído estaba sellado por la vanidad. Para él, la filosofía no era un remedio para la salud del alma, sino un adorno para su túnica. Ayudar a alguien así es una batalla perdida desde el inicio, porque para que la semilla de la sabiduría germine, la tierra debe estar dispuesta a ser removida. Si la persona a la que intentas ayudar se niega a la transformación, tú solo estás desperdiciando tu tiempo, ese don que se te ha dado y que nunca regresará. En tu realidad actual, esto se manifiesta en aquellas personas que te piden consejos constantemente sobre sus problemas sentimentales o proyectos fallidos. Te escuchan, asienten, te dicen que tienes toda la razón, pero al día siguiente vuelven a cometer exactamente el mismo error que los llevó a la ruina. No buscan una solución, buscan que tú les des la validación necesaria para seguir siendo como son, sin sentir culpa. Si intentas confrontarlos con la verdad cruda, si te atreves a decirles que el problema no es el mundo, sino su propia falta de carácter, verás cómo su afecto se convierte en hostilidad. Han construido un santuario donde ellos son el Dios y el pecador al mismo tiempo, y no permitirán que nadie rompa sus espejos. Pero si este tipo de persona es un impedimento para tu paz, hay otro perfil que es un peligro directo para la armonía de la razón universal. Alguien que no busca validación sino la destrucción misma. Lección 4. El arquitecto de la ruina. Es necesario que hablemos con la dureza que la verdad exige, sin los paños calientes de una falsa compasión. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Hay espíritus que han hecho del daño su lenguaje y de la transgresión su camino voluntario. Como emperador, he tenido que tratar con hombres cuya naturaleza parecía estar tejida con los hilos de la malevolencia. Individuos que no actúan por ignorancia pasajera, sino con la frialdad de quien cree que el mundo y sus semejantes son presas destinadas a su consumo. Este es el arquitecto de la ruina. Ayudar a quien destruye deliberadamente, a quien traiciona la lealtad de buen grado y pisotea la justicia por puro provecho personal, no es un acto de piedad. No.
Es una cooperación con la injusticia que socava el orden natural. Al extender tu mano para salvar a un lobo que ha decidido que su función es devorar al rebaño, no estás siendo bueno, estás siendo cómplice de la próxima herida que ese lobo infrinja. Piensa en la figura mitológica de Licaón, quien desafió a la divinidad misma con actos de crueldad extrema, tratando de engañar a los dioses con sacrificios impíos y crueles. Se dice que sacrificó su propio hijo y lo cocinó para servírselo a Júpiter, por lo que fue convertido en lobo y fue destruido su reino. No había en él un error de juicio remediable, sino una disposición del alma hacia lo oscuro. ¿Qué provecho habría en intentar ayudar a un ser cuya voluntad está firmemente anclada en el desprecio por la vida ajena? En el tejido de la comunidad humana, cada hilo debe trabajar para el sostén del todo. El arquitecto de la ruina es el hilo que se corta a sí mismo para que el tapiz se deshaga. Si tú, en un arrebato de sentimentalismo desviado, decides protegerlo de las consecuencias de sus crímenes, estás enviando un mensaje al universo, que la maldad no tiene precio. La verdadera grandeza de ánimo consiste en proteger lo justo y lo bello, no en servir de refugio para lo que busca corromper el mundo. Es probable que en tu entorno identifiques a alguien que disfruta sembrando la discordia, que utiliza la mentira como una herramienta de ascenso y que no siente remordimiento al pasar por encima de los demás. Tal vez sientas que si le das una oportunidad más, si le muestras una bondad extrema, podrías cambiar su corazón. Pero la razón universal nos enseña que el cambio debe nacer de la propia facultad del individuo. Tú no puedes imponer la virtud en un alma que ha decidido ser un desierto de empatía. Mantenerte cerca de ellos, tratar de arreglarlos o financiar sus proyectos sabiendo que su fin es dañino, es un desperdicio de tu luz. Tu deber es velar por la rectitud y apartarte de lo que es inherentemente nocivo para la salud de la sociedad. Sin embargo, no todos los que tropiezan lo hacen por malicia. Hay quienes están atrapados en un ciclo infinito de olvido que tú, sin saberlo, podrías estar alimentando. Lección 5. El laberinto del olvido voluntario. Pasemos ahora a analizar a un tipo de hombre que es especialmente frustrante para el sabio, el necio recurrente. No te equivoques, el necio del que hablo no carece de intelecto en el sentido técnico. A menudo es alguien perspicaz y elocuente. Su carencia reside en la humildad necesaria para retener la lección que la experiencia le ofrece. Es un hombre que habita en el laberinto del olvido voluntario. Imagina a alguien que corre hacia el fuego una y otra vez, se quema, grita de dolor, y al día siguiente vuelve a la llama esperando que esta vez, por algún milagro irracional, la llama sea fría. Al acudir constantemente a su rescate en medio de sus crisis cíclicas, no estás practicando la virtud de la prudencia. Por el contrario, estás financiando su próximo error. La verdadera sabiduría dicta que el mayor maestro de un necio no es tu palabra elocuente, sino las consecuencias naturales de sus propios actos. En mi Ética a Nicómaco, explico que la virtud se adquiere a través del hábito. El necio es aquel que ha cultivado el hábito de ignorar la realidad. Es como aquel navegante que, habiendo naufragado 3 veces por no consultar los mapas antes de zarpar, decide que la 4ª vez será diferente simplemente porque tiene un buen presentimiento. Si tú, cada vez que él pierde su barco, le regalas uno nuevo, ¿por qué habría de aprender a navegar? Le estás privando del único remedio que podría sanar su alma: el impacto directo de la realidad contra sus falsas expectativas. Tu ayuda se convierte en un muro que separa al necio de su propio despertar. No es de buen grado que el necio aprende, sino por necesidad. Al eliminar esa necesidad, lo condenas a una infancia perpetua de la voluntad. Llevado al terreno de tus relaciones actuales, reconocerás a este perfil en esa persona que siempre está envuelta en dramas que ella misma provoca. Se queja de su mala suerte, de que la vida es injusta, pero se niega a cambiar el patrón de conducta que genera el problema. Si tú te conviertes en su rescatista profesional, si siempre estás ahí para limpiar el desastre, para pagar la fianza o para consolar el corazón roto por 10ª vez por la misma razón, te vuelves parte del laberinto. Estás permitiendo que el olvido sea su refugio.
No, deja que la vida le hable en su propio idioma. A veces, el acto más profundo de compasión es permitir que alguien toque fondo, para que el frío del suelo le recuerde que tiene pies para levantarse. Pero ten cuidado, porque hay un ladrón mucho más sutil que no busca tu dinero ni tu ayuda en las crisis, sino algo mucho más valioso y difícil de recuperar. Lección 6. El susurro del ladrón invisible. Hemos examinado al perezoso, al desagradecido y al necio, cuyas faltas son evidentes como una herida abierta. Pero ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia una forma de peligro mucho más sutil, una que no golpea a la puerta, sino que se desliza por las grietas de tu nobleza. Me refiero al manipulador, aquel que utiliza tus propias virtudes, tu empatía, tu lealtad y tu sincero deseo de ser útil, como herramientas de ingeniería para despojarte de tu bien más preciado, tu paz interior. A diferencia de los perfiles anteriores, este no exige con violencia ni se queja con estridencia. Él seduce a través del susurro de la lástima o el incienso del elogio. Es el ladrón invisible que roba tu tiempo bajo el disfraz de una necesidad ficticia, fabricando crisis para asegurarse de que tu atención, ese tesoro que deberías dirigir hacia tu propia eudaimonía, esté siempre volcada sobre él. No, el manipulador no busca tu ayuda para sanar. Busca tu energía para sentirse poderoso a través de tu servidumbre. Imagina a un hombre en la antigua Atenas que, conociendo la generosidad de un filósofo, se presenta ante él no con una petición directa, sino con una historia cargada de tragedias que parecen siempre estar fuera de su control. Utiliza palabras de admiración. Solo tú, con tu gran entendimiento, podrías comprenderme. Con este elogio, ha puesto una trampa a tu ego. Si no lo ayudas, sientes que estás fallando a esa imagen de persona virtuosa que él mismo te ha dibujado. El manipulador es un artista del sentimiento. Sabe qué hilos mover para generarte una culpa que no te pertenece. Te hace creer que eres el único responsable de su bienestar, cuando la razón nos dicta que cada hombre es el único soberano de su propia facultad de elegir. Al identificar estos hilos que intenta mover, recuperas el dominio sobre tu libre albedrío. Comprendes que su necesidad es un pozo sin fondo porque no nace de una carencia real, sino de un deseo de control. En tu vida diaria, este ladrón invisible puede ser ese amigo que siempre tiene un drama nuevo justo cuando tú estás por alcanzar una meta importante, o esa pareja que utiliza sus debilidades como un ancla para impedir tu progreso. Te dicen que te necesitan, pero lo que realmente hacen es cercar tu libertad. Es un uso desviado de las representaciones. Te presentan una realidad donde tu bondad es su moneda de cambio. Pero el hombre prudente sabe que la verdadera benevolencia requiere justicia, y no es justo entregarse a quien usa la virtud ajena como un arma de asedio. Para proteger el tesoro de tu atención debes aprender a ver más allá de la máscara de la víctima y reconocer el rostro del depredador emocional. Sin embargo, una vez identificado el peligro, surge una nueva pregunta. ¿Cómo debemos reaccionar ante ellos sin manchar nuestra propia alma con el fango de la amargura? Lección 7. La distancia del sabio. Has identificado a los que drenan tu espíritu y has visto las trampas que tienden a tu paso. Ahora el riesgo se desplaza hacia tu interior. El error más grave que puedes cometer, y te lo digo como alguien que ha tenido que lidiar con traiciones en lo más alto del imperio, es responder a la ponzoña con veneno. Si permites que la conducta de estos individuos te arrastre al fango de la discusión, la ira o el rencor, habrás perdido la batalla más importante, la de tu propia rectitud. Debemos comprender con una mezcla de firmeza y serenidad que estos seres actúan bajo una ceguera espiritual profunda. Ignoran la luz de la razón y han olvidado su función dentro del tejido humano. Son como miembros amputados que ya no saben cómo servir al cuerpo social. Por eso, la respuesta del hombre sensato no es el odio, sino el retiro digno. Nos apartamos no por una soberbia que nos haga sentir superiores, sino porque entendemos que discutir con el enfermo por su fiebre, cuando él mismo se niega al remedio,
es una necedad que solo compromete nuestra propia guía interior. En mis meditaciones, a menudo me recordaba que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo el daño. Si alguien es desleal, tú sé doblemente leal a tus principios. Si alguien es perezoso y busca usarte, tú sé diligente en tu retiro. No gastes ni un solo aliento más en intentar convencer a quien ha decidido no entender. Imagina que vas por un camino y encuentras a un hombre que grita insultos al sol. ¿Te detendrías a debatir con él sobre la naturaleza de la luz? No. Seguirías tu camino, pues tu tiempo es breve y tu deber es grande. La distancia del sabio es una forma de misericordia. Dejas de ser el obstáculo que les impide enfrentar su propia realidad y, al mismo tiempo, preservas la salud de tu espíritu. No hay gloria en ganar una discusión con un necio, ni hay justicia en tratar de reformar a quien ha hecho del mal su estandarte. Este retiro debe ser absoluto, tanto físico como mental. No sirve de nada alejarse de alguien si sigues permitiendo que su recuerdo o sus acciones pasadas perturben tu ecuanimidad. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como dicen algunos sabios. Tu papel en esta comedia de la vida es desempeñar tu parte con dignidad y valor, y eso incluye saber cuándo bajar el telón en ciertas relaciones. La verdadera grandeza de ánimo se demuestra en la capacidad de decir hasta aquí sin que se altere el pulso de tu corazón. Has aprendido a ver, has aprendido a juzgar y has aprendido a alejarte. Pero el conocimiento sin aplicación es como una armadura guardada en un cofre mientras la batalla ruge afuera. Es momento de que pongas a prueba la solidez de tu entendimiento. Hora de la prueba. Es momento de pasar de la contemplación silenciosa a la acción deliberada, pues la virtud, como bien sabes, no es un estado del ser, sino una actividad del alma. No basta con que asientas a nuestras palabras mientras permaneces cómodamente sentado. La verdadera educación se demuestra en la elección. Por ello, te desafío hoy a realizar una auditoría de energía bajo la luz de la prudencia. Cierra los ojos por un instante y recorre tu círculo más cercano. Busca a ese huésped que hemos descrito, aquel que consume tu tiempo, tu paz o tus recursos sin la más mínima intención de mejora o gratitud. Identifica a esa persona que encaja en uno de los perfiles que hemos desvelado. Este es el primer paso para recuperar tu autarquía. Tu tarea es ejecutar lo que llamaremos una retirada virtuosa. No se trata de un arrebato de ira, sino de un acto de justicia. Elige a una de esas personas peligrosas y establece un límite firme que hayas estado postergando por miedo o por una falsa sensación de obligación. Puede ser dejar de responder a sus quejas constantes, negar un préstamo que sabes que no será devuelto, o simplemente retirar tu presencia de sus dramas cíclicos. Una vez que hayas tomado la decisión en tu fuero interno, quiero que dejes testimonio de tu resolución. Escribe en la caja de comentarios la siguiente declaración: Mi energía es mi templo, y hoy cierro sus puertas a lo innecesario. Al hacerlo, no solo estás informando al mundo de tu cambio, sino que estás sellando un compromiso con tu propia protección espiritual. Observa cómo, al soltar esa carga que no te corresponde, tu espíritu recupera su ligereza y tu camino hacia el bien se vuelve más despejado. Pero antes de que te marches a cumplir con tu deber, escucha una última reflexión sobre el destino final de este esfuerzo. Consejo del mentor. Hemos recorrido juntos las sombras de la condición humana, no para deleitarnos en el juicio, sino para rescatar tu propia esencia de las garras de la distracción. Al inicio de este encuentro, nos preguntábamos si era posible que la ayuda fuera un error. Ahora comprendes que la benevolencia sin discernimiento es una traición a tu propia guía interior. Sería una negligencia imperdonable de mi parte no recordarte que tu tiempo es el único bien que, una vez derramado, la divinidad misma no puede devolverte. Al elegir con prudencia a quien no ayudar, no estás cerrando tu corazón al mundo, sino que estás asegurando que, cuando decidas entregarte, lo hagas con toda la fuerza de un alma que no ha sido saqueada por la insignificancia. Eres el guardián de un fuego sagrado. No permitas que se extinga tratando de calentar a quienes han decidido vivir en el hielo por voluntad propia.
Solo el hombre que es dueño de sí mismo puede ser verdaderamente útil a la comunidad, pues ofrece una columna sólida y no un hombro que se desmorona bajo el peso del vicio ajeno. La verdadera eudaimonía no es un regalo del azar, sino el fruto de una voluntad que sabe distinguir entre el bien real y el espejismo de la complacencia. A lo largo de estas lecciones, hemos despojado a la culpa de su máscara de virtud. Has aprendido que la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según su carácter y su esfuerzo, y que interrumpir las lecciones del dolor en la vida de un necio es una forma de crueldad disfrazada de piedad. Mantén tu espíritu alerta y tu juicio afilado, pues la excelencia es un arte que se cultiva en la selección diaria de nuestras batallas y compañías. Al proteger tu virtud, te conviertes en un faro para aquellos que realmente buscan la luz y el florecimiento humano. Te invitamos a formar parte activa de esta comunidad de consejo estoico, compartiendo estas verdades con aquellos que posean la grandeza de ánimo necesaria para escucharlas, pues la sabiduría compartida es el único tesoro que se multiplica al dividirse. Regresa ahora a tus ocupaciones con una mirada nueva, con la rectitud de quien sabe que su libertad es un don que debe velar cada segundo. No temas a la soledad que a veces trae la sensatez. Es preferible caminar solo por la senda del deber que extraviarse en el laberinto de los desviados. Has dado el primer paso al reconocer las cadenas invisibles que te ataban a las crisis de otros, pero el camino de la autarquía apenas comienza. La protección de tu templo interior no solo requiere saber a quién dejar fuera, sino también identificar qué parásitos del alma has dejado entrar tú mismo de manera silenciosa. Por eso, una vez que hayas limpiado tu círculo de influencias, el siguiente paso natural es dirigir esa misma espada de la razón hacia adentro, hacia esos movimientos automáticos de tu propio carácter que, sin que te des cuenta, están erosionando tu paz desde las sombras de la rutina.